Hola, soy Carlos González y no me hago responsable por lo que vas a escuchar. Hay opiniones personales, verdades incómodas y cero ganas de agradar a todo el mundo. Este podcast solo quiere entretenerte, confundirte un poco y hacerte compañía en medio del caos. Bienvenidos y bienvenidas a En la Sala de la Abuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala de la Abuela. El día de hoy tengo el gusto de estar con mi amiga la Catherine Echegar. Este episodio lleva como título Lo que queda cuando alguien se va. La Katy es diseñadora de interiores y amante de la música. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Carlito, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Entonces, la Sala de la Abuela se caracteriza por tocar muchos temas. Hemos visto en los episodios anteriores una variedad de charlas que hemos podido llegar a tener, pero creo que en todas aquellas siempre ha estado como transversal el hecho de los sentimientos, y creo que es algo bien interesante que el día de hoy lo vamos a expandir un poquito más y vamos a ir charlando con calma. Algo que tal vez podemos iniciar es justamente esta situación que al final de cuentas a todos nos va a llegar, quieras o no, que es el duelo, y cómo el duelo puede ser una experiencia vital para las personas. ¿Qué se te viene a la mente o qué nos puedes comentar cuando hablamos de duelo? A ver, duelo, o sea, lo primero que se te viene a la cabeza es como de nostalgia, tristeza, porque claro, existen diferentes duelos como de los familiares, amigos, mascotas. Cada uno diferente, ¿no? Creo que cada persona lleva el duelo a su manera, por eso es que las reacciones siempre van a ser tan diferentes de cada uno. Pero eso, o sea, duelo, y lo primero que se me viene es nostalgia o tristeza. Igual, y un punto bien interesante que cuando hablamos de duelo y tristeza, también podemos ver de un cambio. ¿Crees que las personas cambian cuando pierden a alguien, algo? Sí, recontra sí cambian. Tal vez no todas, algunas pueden tomar el duelo como algo positivo para mejorar en sus vidas, o hay otras personas que tal vez lo van a tomar un poco diferente, ¿no? Como, no sé, se pueden deprimir más, qué sé yo. ¿Qué te parece que la música y el arte tienen como efectos positivos como para sostener a una persona en esos momentos de duelo? ¿O también consideras que igual es como un impulsor, un catalizador de todo lo malo? Si estás ya sintiéndote mal y te prioriza a estar en ese mood triste. No sé si estás como de acuerdo con ambas posiciones, o cuál es un punto de vista desde la música en tu experiencia sobre todo. En mi experiencia en el tema del duelo, la música sí me ha ayudado bastante, porque hace unos años falleció mi papá. Entonces, yo siempre me apoyo en la música en todo, o sea, escucho todo el día. Pero en tema de cuando pasé el duelo, yo sentía que la música era la única que me acompañaba como para no sentirme sola. No me gustaba estar con gente en ese momento, es como de quiero estar sola, pero me ponía música, escuchaba y me relajaba. Depende, las canciones, las letras de las canciones siempre transmiten algo. Entonces eso me daba paz, me ayudaba bastante. Y dentro de toda esta situación de perder a alguien como bien cercano en la familia, ¿crees que has podido analizar la pérdida de esa persona desde uno de estos dos puntos de vista? ¿O de encontrar sentido al hecho del fallecimiento, o simplemente el hecho de continuar y seguir adelante? No sé hacia qué, obviamente que hay muchísimos más grises, pero no sé si hacia qué lado de estas dos opciones consideras que ha ido tu etapa en ese entonces y a hoy en día también. Lo puedo tomar de dos puntos porque, a ver, yo tomé el duelo, el primer ejemplo va a ser con mi papá. Tomé el duelo de seguir adelante. Es como, no me voy a atrasar en nada. Por este momento obviamente lo he vivido, lo he dolido y todo, pero la vida continúa. Entonces yo lo tomé de esa parte, como tengo que salir adelante y quiero vivir muchas cosas. Entonces
sigo adelante. Y otro ejemplo que también podría poner es que hace unos meses falleció un amigo. Eso fue un poco más duro, se podría decir, porque creo que los duelos cuando de mi papá era un poco esperado, porque ella era una persona enferma y demás, ajá, entonces como te lo mentalizas, lo vas analizando con el tiempo. Y eso me ayudó bastante también. En cambio, cuando pasó esto, lo de mi amigo, fue tan de repente, es como de, lo vi hace un mes en la calle caminando y luego me mandan un mensaje y me dicen, hey, falleció tal, digamos. Ese fue bastante duro. Uno, por la edad, siento que a mí me pegó bastante que haya muerto alguien tan joven por X razón. Entonces, en ese entonces, ese duelo lo tomé diferente. Fue como de, no quiero desperdiciar ni un segundo de mi vida y no me voy a correr a nada porque vida es una, ¿verdad? Entonces me puedo morir mañana, mejor vivo todo en el momento. Entonces ese es como que las dos maneras que tomé eso. Igual es bien interesante el hecho de esto de la muerte, porque dentro de toda la vida y todo lo científicamente comprobado y todo lo que vivimos día a día, incluso lo cultural, creo que desde que nacemos, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Pero esa certeza a su vez es bien compleja y muy difícil de poder como normalizar o entrar dentro nuestro. Como tú dices, se conoce que todos vamos a morir, que no existe un ser inmortal, pero gran parte es como la parte de los hechos cuando... La cultura igual te da como a entender de que si alguien no tiene como una edad muy avanzada es algo bien trágico que fallezca. Entonces creo que este análisis que haces, Ketty, es muy interesante en el hecho de que muy probablemente tanto a nosotros como a las personas que nos están escuchando y están viendo también hayan tenido esas experiencias no gratas, pero que al final de cuentas uno ya sabe que va a pasar. Y bueno, eso da muchísimo para hablar, pero tenemos unas dinámicas aquí en el programa que siempre las hacemos con todos. Estas son preguntas bien cortitas que las vamos a ir respondiendo. ¿Qué canción crees que te sostuvo o qué canción crees que te sostiene hoy en día? No siempre con el duelo, sino en un día cualquiera. En general, ahorita la tengo clarísima. Se llama All This Station y es de 21 Pilots. Es una hermosa canción que la misma letra dice como de si pasas por adversidades y todo está mal, lo que sea, tú solo sigue adelante. Entonces es muy linda, te la recomiendo bastante. Es del último disco, ¿no? Sí. Correcto. Entonces igual vamos a ir dejando como algunas recomendaciones ahí en los links para que la gente también los escuche y los vaya viendo. Esta banda que creo que también tiene un punto muy interesante dentro de su estructura, porque los primeros discos eran muy distintos a este que mencionas ahora, y justamente con esta canción hay canciones súper tristes que te dicen completamente lo opuesto a lo que acabas de decir. Pero creo que es igual el viaje de una banda y el viaje de la música y de una persona desde momentos bien oscuros hasta darle un sentido más a la vida o asumir que no tiene sentido la vida pero seguir adelante, ¿no? Muy buena canción, muy buena banda también. Tal vez te puedo consultar sobre qué crees que te hizo reír en medio del duelo, en medio de todo ese momento trágico, ya sea el hecho del primer fallecimiento que me contaste de tu familia o el segundo de esa amistad. Creo que la pregunta va dentro de toda esa tristeza, esa oscuridad. ¿Cuál crees que fue la primera sonrisa que se te vino después de toda esa trágica? Creo que en ambas es los recuerdos. Es como te pones a hablar de esa persona y siempre te vas a acordar de algo gracioso o algo bonito que haya hecho. Entonces, por, no sé, la anécdota, empiezan a hablar sobre eso y te alegras y recuerdas el momento que viviste con esa persona. Claro, igual es bien rudo viéndolo a retrospectiva, porque como que te alegras de algo que ya no está. Bueno, eso es muy complejo, pero
¿Qué objeto nunca botaste? Tal vez no siempre del duelo, pero ¿qué objeto consideras que lo tienes ahí por algún recuerdo o con lo que tú decías una anécdota? Tengo un peluche que es súper viejo de un lobo que me regaló mi papá cuando era niña. O sea, está tan viejo que, o sea, suciesísimo, todo horrible. No lo boto ni nada, o sea, está ahí bien guardado porque es como algo que me recuerda bastante a mi papá. Súper. Eh, Esta está muy buena. ¿Qué frase consideras que no sirve para consolar y se repite muy demasiado o es muy trillada? ¿Qué frase no te gustaba que te digan? Ah, como de tienen que ser fuertes. ¿Cuál es la palabrita? Te dicen como de mi sentido pésame, fuerza para la familia, digamos, algo así, que se repite bastante y es como de gracias. Igual es una situación bien complicada esa, porque es como que la estoy pasando súper mal. Algo que sí, por ejemplo, yo quisiera que alguien me hubiera dicho en esa situación, en esto de los velorios y demás, es, puta, qué huevada. O sea, qué mala situación que estás viviendo. Y ya, o sea, creo que esa empatía de coincidir de que este momento es muy pésimo, muy de miércoles. Creo que a mí me hubiese ayudado más, pero yo igual coincido. Hay muchos aspectos entre culturales de nuestra sociedad donde la gente va hasta por compromiso, te dice, no saben ni quién eres, porque capaz eres como el nieto o el sobrino de alguien que está ahí y ya luego están como atrás, cagándose de risa o chismeando, pero igual eso lo entiendo, entiendo absolutamente eso y es como también puede servir para desdramatizar todo ese momento bien jodido que es la muerte, ¿no? Pero bueno, son muchos aristas. Eh, Tal vez hablemos un poquito más de música, que creo que es un punto que sí a ambos nos lleva y nos conjuga, junto con creo que muchas personas del podcast también les encanta la música. Es ¿qué crees que o qué canción consideras que hoy en día puede expresar tus emociones? Uy, a ver, ¿qué puedo expresar mis emociones? Está difícil. Eh, Creo que no tengo una en general para decir, esta me define, pero creo que yo voy por etapas, como si me siento triste, tengo una canción específico, lo mismo si estoy feliz y demás. No, la verdad en este caso sí no te podría dar un tema en específico. Tal vez entonces me puedes contestar tipo, tú tienes una playlist como para el año donde le vas sumando como 1000 canciones o vas como una playlist hasta 30 canciones, Sufi, y luego pasas otra etapa con otra playlist nueva. De hecho, yo tengo playlists para cada situación. Tengo una para dormir, tengo una cuando estoy en mood de, por ejemplo, a mí me gusta mucho Skrillex, entonces electrónica, dubstep y demás, solo una playlist para eso, una playlist de rock, o una playlist de solo de voces femeninas, así, real, de todo un poco. Ok, entonces creo que igual es bien interesante el hecho de las playlists, porque en mi caso, por ejemplo, creo que hay algunas que las tengo desde, bueno, aquí ya se va a delatar mi edad, pero ya las tengo desde Winamp, así hace como cuando estaba el XP, y, Ujú. y no le puedo rescatar, pero sí me tomé el trabajo de anotar nombre por nombre cada canción. Y creo que esa playlist, por ejemplo, me recuerda como los primeros años de la U, donde todo era bien incierto y todo era como bien adrenalínico. Y ahí hay canciones desde lo que es Green Day. Y ya empecé a conocer algo de metal. Y también creo que había como primeros sentimientos de amor, porque estaba una de Black Sabbath y luego había algo de Zoé, así bien random esa mi playlist, pero creo que todos tenemos nuestras playlists que marcan y comparten parte de nuestra vida, así que Ujú. está bien cool eso. Re- Cuando hablamos de duelos, cuando hablamos de pérdidas, y tú ya lo habías mencionado, creo que no todo se queda en lo que es los seres humanos, sino que creo que
podemos llegar a conectar mucho con nuestras mascotas. Eh, ¿Por qué también duele tanto? ¿Por qué crees que duele tanto perder una mascota? A ver, en mi caso, yo me he criado en una familia que ama bastante a los animales. Entonces, nosotros vemos a las mascotas como familia. Para mí no es solo mi mascotita, es como mi hermanito, no sé. O sea, tiene ese cariño como un ser familiar. O sea, llego a querer bastante a los animales más que a las personas a veces. Igual creo que es justamente algo que yo había pensado mucho, el hecho de que a veces uno puede llegar a tener mucho más tiempo, mucho más emociones compartidas con una mascota, por más de que no exista obviamente un diálogo ni una retribución como que te la daría un ser humano, pero creo que todos esos momentos que uno comparte hace que al final sea parte de tu familia, ¿no? Y creo que ojalá que hoy en día las personas tengan como mucho más criterio al hecho de igual manejar esto del duelo y que sean respetuosos con la entidad de un ser vivo que al final de cuentas es eso, ¿no? Ujú. ¿Crees que hablando de esto de la pérdida, se trata de, ok, ya perdí a alguien hace 2, 3 años, está resuelto el asunto? ¿O hoy en día, a retrospectiva, crees que el duelo debe ser como más habitado? Como vivirlo, como experimentarlo y a partir de eso, como, no sé, cambiar. Pero yo he escuchado muchas personas que dicen, oh, eso ya está resuelto. ¿Cachas? Incluso es como que no quiero hablar de tal porque eso ya está resuelto. Eso ya fue en mi vida, lo recuerdo, pero ya fue. En cambio, sí hay otras personas que creo que habitan el duelo, incluso como que necesitan de recordar y demás. ¿Qué crees tú en tu caso que ha pasado contigo o qué consideras que es lo más óptimo para las personas? A ver, yo considero que el duelo depende de la persona también. No se supera nunca, tal vez. Por ejemplo, en mi caso, le pongo un poquito de ejemplo a mi mamá, que hasta el día de hoy, siempre que la recordamos a mi papá es de una manera nostálgica, ¿no? Como de, eh, ¿te acuerdas cuando él hacía esto y el otro? Pero lo extrañamos, no sé. Y según yo, el duelo lo vives siempre, no, en mi caso no se supera, no es como estabas mencionando el ejemplo de ya está resuelto y ahí queda. No sé, yo siempre que he tratado de tocar este tema, para mí es que yo siempre lo voy a vivir, o sea, siempre voy a recordar que tengo esa persona ya fallecida, pero no es como que no quiero hablar de eso ni nada por el estilo, más bien me gusta hablar y recordar. Y eso es algo que también se nota mucho en personas que pueden ser como de una generación o 2 generaciones más que la nuestra. Hablo de los millennials. Por ejemplo, los papás de los millennials, como tú mencionas, tienen como una muy fuerte conexión con lo que es la pérdida. Incluso puede ser por su crianza el hecho de que jamás tienen que olvidar como a sus papás o a sus abuelos porque estaba mal visto por la iglesia y qué sé yo, por sus costumbres. Y hasta cierto punto, no sé si el hecho de que sea hasta por obligación, pero en algunos casos eso los lleva a ser muy tristes y en otros no. Eso es algo que igual quería compartir contigo. He visto personas que, por ejemplo, por hasta costumbre o por obligación heredada, cada domingo van al cementerio y demás. Y es como un propio castigo, por así decirlo, en el hecho de que ellos tienen que hacer eso. Y en muchas ocasiones considero de que tal vez como darte un break unos días y demás te puede ayudar. Y sin embargo también está la otra parte de ese mismo tanda de personas que he visto que, o sea, esas visitas al cementerio o esas misas que en todo caso dan o esas charlas, como tú mencionas en familia, los reconforta, como que les da un bonito recuerdo de alguien que ya no va a estar.
Y Ujú. está muy loco la pérdida, pero bueno, esto nos podría llevar muchos capítulos más. Podríamos hablar también de qué artistas consideras que son muy buenos para llevar el duelo y la muerte, pero espérenos en más capítulos. Gracias, Katy. Lo último que te voy a pedir es, ¿qué canción les dejas para el podcast? Todos los invitados nos dejan una canción que usualmente la ponemos en la descripción del video y en la descripción de Spotify también, así que ¿cuál quieres que cierre el episodio del día de hoy? Uy, a ver, yo recomendaría una canción de The Strokes, Ok. muy buena banda, por cierto, la de Odd the Mix, más o menos, así se pronuncia. All the Mix, creo que sí. Ajá. Súper. Gracias, Katy. ¿Algo más que quieras expresar, soltar en la sala de la abuela antes de terminar? Quizá que todos, hablando de este tema del duelo, todos viven el duelo de una manera diferente. Entonces, algunos lo expresan más y otras menos, pero yo diría como de nunca dejen de sentirlo. Sientan el duelo, no se encierren en que no me duele o estoy bien o lo que sea. Como que siéntanlo, vívanlo, duélanlo, porque claro, un duelo es eso, tienes que soltar algo a alguien que ya no está. Entonces, vivan, suelten los sentimientos. Muchas gracias, Katy. Ya saben, entonces creo que es un muy buen consejo ese, el hecho de experimentar, soltar, expresar. Igual es súper fácil como recomendarlo, ¿no? Pero es otra cosa más difícil de hacerla. Exacto. Pero eso ha sido todo por el día de hoy. Mil gracias, Katy. Nos vamos junto con los Strokes, esta grandiosa banda de indie neoyorquina, creo que es, con Odd the Mix. Gracias, esto ha sido todo en la sala de la abuela. Buenas tardes, Adiós. buenas noches. Chau, chau. Adiós.